Tema 15. Los inicios de la expansión europea. Causas de la expansión europea. Las motivaciones mentales y materiales de la expansión. Durante los siglos XI y XII, en la Europa de la cristiandad latina, se produce un cambio en el modo de producción, en la mejora del atanaje de los animales, con la collera, el herraje de los caballos, las herramientas para el campo, con el arado con ruedas, el uso de reja metálica, etc., propiciando una mayor producción de cereal, que redundó en una mejor alimentación y efectividad de la fuerza animal. En el transporte, la sustitución de la carreta de 2 ruedas por las de 4 acabará imponiéndose durante el siglo XIII, facilitando el transporte masivo de mercancías. La mayor difusión a finales del siglo XII de la moneda, mercados y hombres especializados en técnicas comerciales, especialmente en Italia, contribuyó al paso de una economía cerrada a otra más abierta y a intercambios comerciales de todo tipo. En este sentido, el crecimiento de Europa durante los siglos XI al XIII fue el más espectacular de su historia hasta los tiempos de la Revolución Industrial. Fue la península escandinava la pionera en la expansión de Europa fuera de sus fronteras, con los primeros asentamientos noruegos en Groenlandia a finales del siglo X y con el descubrimiento en el año 1000 de Vinland, zona ubicada entre el sur del río San Lorenzo y Massachusetts. Sin embargo, cuando empieza la gran expansión marítima de la Europa del Sur, se había producido el repliegue de la expansión escandinava, dejando en el olvido sus descubrimientos más lejanos. Las causas de este repliegue fue el empeoramiento climático que sufrió Europa desde el 1200 al 1350, que hicieron que los hielos progresaran hacia el sur, dificultando con ello la navegación por los mares boreales. Las comunicaciones que unían Escandinavia, Irlanda y Escocia con Islandia y Groenlandia, denominadas País Verde, se convierte en País Blanco, al estar cubierto por los hielos y perdiéndose en el recuerdo la mítica Vinland. Esta primitiva expansión, que no se pudo realizar por el norte, será culminada por el sur por 2 reinos en el margen occidental de la cristiandad, Portugal y Castilla. ¿Cuáles fueron las circunstancias o motivos para que estos 2 reinos protagonizaran la gran expansión? Primero fue la utilización de mejoras técnicas comerciales mediterráneas, representadas por las repúblicas italianas, especialmente Génova, y por catalanes y mallorquines, que casi monopolizaban el comercio de los puertos mediterráneos hasta Flandes. Y segundo, la experiencia de técnicas de navegación atlántica y la fortaleza de los barcos que navegaban por dichas aguas, representados por navíos portugueses, andaluces, gallegos, cántabros y vascos. Los motivos de la expansión atlántica no son fáciles de detectar y catalogar, y muchos textos que sirven para elaborar una historia de los descubrimientos pertenecen al mundo de las creencias, mentalidades o ideas, frente a otros más fáciles de rastrear, como son los avances técnicos, comercio y necesidad de buscar nuevas tierras que colonizar. Eran motivaciones de un grupo reducido de personas, aunque posteriormente la influencia de los descubrimientos afectará y transformará la vida de muchos desde su epicentro al sur de la península ibérica, Sevilla, hacia el 1500 con 45.000 habitantes y desde Génova a Lisboa de entre 15 a 20.000 personas, que vivirán directa y activamente de los descubrimientos y la expansión a finales del siglo XV. Entre los motivos más nobles, idealistas y altruistas que motivaron los descubrimientos se encuentra la expansión del cristianismo, como se descubre en la crónica d'Aguiné de Gómez Eanes, en diversos escritos de Fray Bartolomé de las Casas o incluso en los pensamientos que transmite Cristóbal Colón en su diario. La conquista de Ceuta en 1415 por los portugueses primero y la del norte de África por los reyes católicos y sus sucesores después irían conducidas a frenar la expansión musulmana y establecer cabezas de puente desde donde hacer posible la futura labor evangelizadora. Frente a estas motivaciones de tipo religioso de componente franciscano, habría otras más tangibles de tipo político-económicas expresadas en el diario colombino. El primer motivo económico de los descubrimientos fue el oro y el control de sus fuentes primarias a fin de eliminar a los intermediarios marroquíes que a través de las rutas saharianas lo transportaban desde África Negra a lomos de dromedarios en un desierto cada vez más difícil de cruzar al ensancharse sus fronteras desde el siglo XIV por el aumento de las temperaturas. El oro del Sudán, nombre que se le da a los territorios al sur del Sáhara, entraba a Europa a través del Magreb
como pago por productos importados de Europa, especialmente telas finas. Los magrebíes lo conseguían al sur del Sáhara en un comercio de exportación de telas de baja calidad, de producción magrebí, sal de depósitos saharianos y utilizada para la salazón de carnes y pescados, y cobre, del cual en aquellos territorios ignoraban su proceso de elaboración, no así el hierro, a cambio de oro obtenido en pepitas en el cauce de ríos y esclavos. Este comercio se realizaba a lomos de dromedarios, donde cada uno podía cargar unos 50 kilos de carga en etapas de 35 o 40 kilómetros diarios, por lo que para transportar una tonelada de mercancías se necesitaban 20 dromedarios y de 2 a 3 meses para realizar la travesía sahariana. Los portugueses conocían este comercio y la conquista de Ceuta y el posterior descenso por la costa africana para hacerse con el control del mismo están en la base de sus descubrimientos. Mientras en Europa del Norte la economía gira en torno a la plata, en la Europa mediterránea gira en torno al oro por su comercio con el norte de África y Oriente. El oro desapareció casi por completo de Europa y de la península ibérica durante el siglo XV, por el comercio con Oriente, por ricas telas de seda, los damascos, especias, etc. Por lo que su reposición se convirtió en el principal objetivo de las economías nacionales. Desde finales del siglo XIII este comercio estaba monopolizado por Venecia, gracias a su alianza con el Egipto de los mamelucos, y Génova por sus alianzas con Bizancio y el Kanato de Persia. Las rutas terrestres se cerraban intermitentemente por convulsiones políticas y militares en el Próximo Oriente a finales del siglo XIV, tras la aparición de Tamerlán. Las rutas marinas conseguirán sortear estos obstáculos, además de atender la demanda de productos orientales como telas, especias, perfumes, cerámica, etc. Nuevas técnicas de navegación. Los barcos. El transporte marítimo evolucionó mucho durante la Edad Media. Utilizaron dos tipos de navíos que dieron origen a una amplia gama de derivados. En el Mediterráneo encontramos la galera, un navío ligero, alargado, rápido, fácil de maniobrar, movido a remo y a vela, pero no apto para transportar cargas pesadas o voluminosas. En el Atlántico y mares septentrionales encontramos un tipo de navío redondeado, panzudo, lento, poco manejable y a vela, pero muy apto para el transporte de cargas pesadas y voluminosas. Estamos hablando de la coca. Mientras que la galera estaba condenada a desaparecer como navío de transporte, subsistió durante parte de la época moderna como navío de guerra. Los panzudos navíos atlánticos fueron perfeccionándose a costa de imitar en su casco a la galera, naciendo a principios del siglo XV en la península ibérica la calavera. Se trataba de un velero largo, de poco calado, con 3 mástiles de los que colgaban velas normalmente cuadradas, la central siendo la de la fuerza y otras varias triangulares suspendidas de los mástiles más pequeños, situadas a popa y a proa de la central, que además de dar fuerza eran fundamentales para dirigir la maniobra. Este fue el navío idóneo para los descubrimientos por su facilidad de maniobra, su aptitud para la navegación en aguas poco profundas, su rapidez y su capacidad de mantenerse a flote durante muchos años. Su característica principal fue su rapidez, sin embargo, navegando contra el viento tenía mucho que mejorar. La falta de quilla hacía que perdiera fácilmente la deriva. Cartas y portulanos. Hasta que a finales del siglo XVI no se impuso la proyección de Mercator, el tipo de navegación que se realizaba en Europa no dejaba de ser una navegación a la estima. Solo se tenía en cuenta la medida astronómica en grados mediante el uso del astrolabio, que daba la posición de un punto sobre la Tierra y posteriormente sobre el mar, tomando como referencia la observación de la estrella polar y de otras estrellas y la del Sol. A partir de los siglos XII y XIII empiezan a elaborarse mapas del Mediterráneo, abandonando los rígidos mapas mundi inspirados en los geógrafos de la antigüedad, que fueron sustituidos por mapas o cartas regionales mucho más precisas. Las principales fuentes de información para la elaboración de estos mapas la constituyen los cuadernos de a bordo, donde los capitanes de las naves anotaban los puertos, las rutas a seguir, las distancias y cuántas noticias sirvieran para una mejor y más segura navegación. Estos nuevos mapas se llamaron portulanos, ya que en el perfil de las costas aparecía el nombre de cada puerto, los principales accidentes geográficos
y rumbos a seguir, teniendo en cuenta la declinación con respecto al norte magnético. Los más antiguos datan del siglo XI. Los rumbos están en relación directa con los vientos dominantes, que son 4. Estos dan lugar a los 16 de la Rosa de los Vientos, de las cartas del siglo XIII, que darán lugar a los 32 rumbos sobre los que mediante un ejercicio de triangulación se lograba calcular el avance efectivo del barco. Los vientos principales eran levante, poniente, mediodía, tramontano, griego, chaloc, leveche y maestre. A partir del siglo XIV las cartas de navegación o portulanos se perfeccionan y cada vez incorporan más información. Son conocidas como náutico-geográficas, las que contienen información sobre la región costera y su hinterland, y como puras, las que sólo reproducen los accidentes que se ven desde el mar. Las más famosas fueron la Carta Pisana, de las costas mediterráneas, la de Genovés Vesconte, costa de Lisboa a Dinamarca, y la de los mallorquines Angelino Dulcert, que aparecen por primera vez en las Islas Canarias, y Abraham Creques, que aparece, que es, dijéramos, como el primer atlas. Los instrumentos de navegación. Para una correcta navegación, además de las cartas de navegación, tenían que saber trazar el rumbo que las naves deben seguir, especialmente en la navegación de altura, ya que no se ve la costa, pues las corrientes y los vientos desvían la nave de su ruta, por lo que es muy importante conocer los ángulos que forman entre sí los vientos representados en las cartas. Esta tarea la realizaban los noacheros. Para ellos se servían del compás, que medía y trasladaba las distancias en la carta marina, y de las tablas de navegar, llamadas también martelogio, que servían para indicar la posición en el mar después de calcular los avances y retrocesos respecto al punto deseado. Mediante una operación de triangulación se calculaba el desvío sobre la ruta trazada, el avance efectivo, la distancia y el nuevo rumbo para volver a la ruta original. Las tablas de martelogio evitaban hacer los cálculos matemáticos y a una derrota determinada indicaban el rumbo a seguir. Las primeras tablas de martelogio documentadas datan del 1436 y se encuentran en el Atlas de Andrea Bianco. Aunque la mayor parte de las ciudades y de los viajes se realizaban sin perder de vista la costa, con la navegación de cabotaje, cuando se cruzaba el Mediterráneo o se iba a otras islas, los marineros pasaban varios días sin ningún tipo de referencia geográfica. Solo tenían la astronómica, por lo que se navegaba a la estima, basándose en una serie de conocimientos proporcionados por las experiencias y por la información que les proporcionaba la aguja de marear, es como se llamaba primero, la cual, después de ser imantada, indicaba el norte magnético, y la brújula es como se convirtió después en la brújula, que comúnmente se utiliza hasta el día de hoy. En los siglos XIII los marineros descubrieron que el polo astronómico, indicado por la estrella polar, no coincidía con el polo magnético, indicado en la aguja de marear y la brújula, por lo que era necesario tener en cuenta este desajuste. De ahí la importancia de la observación astronómica, ya que la altura de las estrellas y el ángulo formado con el observador indicaba la latitud en la que se encontraba la nave. El astrolabio era un instrumento que representaba la bóveda celeste y servía para fijar la posición y el movimiento de los astros. Su uso fue casi exclusivamente terrestre, siendo el cuadrante el instrumento que se usaba en el mar para calcular la posición de los astros y conocer la hora. Se utilizaba también el sextante, que era el cuadrante simplificado de 60 grados, y la observación de las estrellas mediante cuadrantes sextantes y nocturnilabios hicieron que la navegación nocturna durante la Edad Media fuera un hecho frecuente. Viajes y viajeros medievales. Las relaciones comerciales y el intercambio de saber entre Europa y Asia existió siempre a lo largo de la historia, aunque tras la división del Imperio Romano este contacto quedó principalmente en manos de venecianos y genoveses a través de sus escalas y factorías en el Mediterráneo oriental. Desde finales del siglo XI, el Lejano Oriente estaba comunicado con Occidente a través de 4 grandes vías o rutas.
2 terrestres y 2 marítimas. La más septentrional de las terrestres comunicaba China con el Mar Negro y transcurría a través de las estepas del sur de Siberia, desembocando en Trebisonda. La otra discurría a través de Turquestán y sus desiertos y cruzaba Persia, desembocando en Basora. La ruta marítima más antigua ponía en contacto la India y el sudeste asiático con el Golfo Pérsico, y la más reciente ponía en contacto la India con el Mar Rojo y desembocaba en los golfos de Suez y Aqaba, reduciéndose al máximo el transporte terrestre. Los relatos de los viajeros por Asia constituye una fuente inagotable de información, creando un género literario específico, como los libros de viajes, que incluían tanto las guías para mercaderes como los relatos de peregrinos y cruzados, los memorándum de embajadores y misioneros o los relatos imaginarios. Viajeros musulmanes. El viajero musulmán fue bien visto en todas las épocas y circunstancias, y el trasiego de personas por los caminos de Dar al-Islam fue algo constante, ya que el Corán establecía para todos los musulmanes que económicamente pudieran realizar la peregrinación a la Meca, así como el deber de hospitalidad, lo que explica la gran cantidad de caravasares, madrasas, zawiyas, moravitos y fondak que había por todos los lados, todo ello favorecido por el uso de la lengua común. Los libros de viajes musulmanes se conocieron con el nombre de Rihla y destacan 3 autores: el granadino Abu Hamid al-Garnati, el valenciano Ibn Yusuf al-Balansi y el más importante, el tangerino Ibn Battuta, al que se considera el mayor viajero del mundo árabe, visitando casi todos los países musulmanes. Las obras de los viajeros judíos son de gran importancia por la cantidad de noticias que incluyen sobre la situación, vida y costumbres de los judíos en la Europa medieval. Destaca el hispano-judío Benjamín de Tudela. Viajeros europeos. El hombre medieval estuvo en continuo movimiento, con peregrinaciones a santuarios y ciudades como Roma, Jerusalén o Santiago de Compostela, por lo que los viajes y viajeros serán frecuentes, sobre todo a partir de la época de las cruzadas. La llegada de un viajero a una población causaba curiosidad y admiración, y sus relatos eran escuchados con atención por toda la gente. Hasta el siglo XIII el viajero mítico por excelencia fue Alejandro Magno, cuyas hazañas se conocían por la obra de la vida Alejandro de Pseudos Calístines, escritor del siglo III. Los numerosos relatos procedentes del mundo musulmán eran totalmente ignorados en Europa. Las cruzadas cambiarán en parte dicho panorama y avivarán la curiosidad por conocer Asia. Todo cambió a raíz de la aparición del Imperio mongol y de las conquistas de su fundador Gengis Khan, circulando un gran número de leyendas y profecías que hicieron que el Papa Inocencio IV mostrara públicamente su interés y preocupación por la desconocida Asia en el Cuarto Concilio de Letrán en 1245, el cual se envió una misión especial que iniciaría una serie de contactos que permitieron durante más de un siglo que muchos embajadores y misioneros se movieran por Asia hasta que la dinastía Ming en 1368 puso fin a su presencia en aquellas tierras. La gran saga de viajeros se inicia con Juan Carpino, monje franciscano enviado por Inocencio IV a la corte del Gran Khan. Narró minuciosamente su viaje en una obra llamada Historia Mongolurum y en un Liber Tatarorum, que fueron las primeras noticias fiables de la vida y costumbres de los mongoles. Posteriormente, Luis IX envió una embajada al Gran Khan al mando del también franciscano Guillermo de Rubruck. A su regreso escribió un itinerario en el que aporta numerosos datos sobre la vida y costumbres de los mongoles y que constituye la mejor fuente de información que tenemos sobre aquel pueblo. Destaca también el franciscano Juan de Montecorvino, cuyos viajes tienen una motivación evangelizadora. El viajero más famoso de la Edad Media fue el veneciano Marco Polo, desde el 1254 al 1324. Su padre y su tío habían estado en la corte de Kubilai Khan por motivos comerciales en un viaje que duró de 1261 al 69. Los hermanos Polo, Mateos y Nicolás, volvieron a China en 1271,
acompañados por el joven Marco, hijo de Nicolás, que supo ganarse los favores del Khan, que le encargó varias misiones. El viaje de una princesa mongola a Persia para casarse con su Khan facilitó el regreso de los Polo. El viaje se realizó por vía marítima. Tras bordear la península de Malaca, la India y Ceilán, desembarcaron en Ormuz, desde donde por vía terrestre llegaron a Constantinopla y de aquí a Venecia en 1295, de la que habían permanecido ausentes 24 años. Marco Polo en 1298 participó en la batalla naval de Curzola, cayendo prisionero en la misma. Durante el cautiverio entabló amistad con Rusticelo de Pisa. Marco Polo le dictó su relato y Rusticelo lo escribió en provenzal, con el título de Le Divisament du Monde, más conocido como Libro de las Maravillas del Mundo, Il Milione o Viajes de Marco Polo. El Katai, China, y Zipango, Japón, se convirtieron en las míticas tierras de la riqueza. Ya en el siglo XIV cabe mencionar el franciscano Juan de Marignoli, arzobispo de Pekín, y Juan de Mandeville, cuyo libro Las Maravillas del Mundo tuvo casi la misma difusión que el de Marco Polo, aunque al parecer se aprovechó de los relatos de otros autores a los que no cita y añadió numerosas noticias de su invención. Viajeros españoles. Durante el siglo XIV fueron varios los viajeros españoles cristianos que se dirigieron a Asia, entre los que destaca el franciscano Fray Pascual de Vitoria, que en 1342 realizó un viaje a Tartaria. En el siglo XV destacan dos grandes viajes. El primero se realizó por el interés que sentía el rey de Castilla, Enrique III, por conocer noticias y hechos de paisajes lejanos. Envió una embajada al sultán otomano Bayaceto, que asistió a la derrota que éste infligió a los cruzados en Nicópolis en 1396. Enviando otra cuando Tamerlán invadió Asia Menor, que contempló la derrota que éste causó a Bayaceto en la célebre batalla de Ankara en 1402. La embajada fue muy bien acogida por Tamerlán, que mandó a Castilla una embajada propia y parte del botín capturado a los turcos. Se contestó con otra embajada al mando de Ruy González de Clavijo, que salió de Cádiz en 1403 en un viaje marítimo que los llevaría hasta Constantinopla y Trebisonda, y desde allí, después por tierra hasta Samarcanda. Este viaje fue relatado por González de Clavijo bajo el título Embajada a Tamerlán, siendo el relato español de viajes que ha tenido mayor difusión. El segundo fue durante el reinado de Juan II de Castilla, entre 1406 al 54, donde el caballero cordobés Pedro Tafur decidió emprender un viaje que le llevaría desde Cádiz hasta Constantinopla, Tierra Santa, Chipre, el Sinaí y varios países de Europa. Escribió sus recuerdos en un libro que fue escrito con posteridad a 1453, ya que se lamenta la pérdida de Constantinopla, a la que recuerda con nostalgia. La salida al Atlántico, la apertura del estrecho de Gibraltar. Hasta la segunda mitad del siglo XIII las comunicaciones entre el Mediterráneo y el Atlántico fueron casi inexistentes, ya que, entre otras razones, el estrecho de Gibraltar estaba en manos musulmanas, por lo que eran pocos los navíos cristianos que se atrevían a atravesarlo ante el temor de ser capturados. Por este motivo, la conquista del sur peninsular y la apertura del estrecho interesó no solo a monarcas castellanos y portugueses, sino también a los mercaderes, especialmente los genoveses, que querían abrir la vía marítima que les comunicaría directamente con Flandes e Inglaterra, con el objeto de abandonar los difíciles pasos alpinos por los que transitaban sus mercancías. Los genoveses fueron los primeros en organizar una flota en 1277 que con carácter anual se dirigió a Inglaterra y Flandes, flanqueando sin peligro alguno las columnas de Hércules. De este modo, la apertura del estrecho sirvió para que las naves catalanas, mallorquinas, venecianas, cántabras y vascas lo cruzaran con frecuencia. El tráfico de mercancías hacia el norte de Europa, que se realizaba a través de las rutas alpinas, no cesó, aunque gran parte del mismo se trasladó rápidamente al mar y a finales de la Edad Media superaba en 40 veces el efectuado por tierra. Genoveses, mallorquines y catalanes. La apertura del paso al Atlántico abría la puerta a la
exploración de tierras desconocidas y la apertura de nuevas rutas comerciales e incluso a la posibilidad de llegar al lugar de donde procedían las especias bordeando África, cuyas dimensiones se desconocían, ya que en los círculos cultos se admitía la esfericidad de la Tierra, por lo que se consideraba factible ir hacia el este. Esto es lo que intentaron hacer los hermanos Ugolino y Guido Vivaldi, quienes con 2 galeras cruzaron el estrecho sin que se supiera nada más de ellos. Más suerte tuvieron los exploradores que les siguieron, especialmente Lancelotto Malosello, que descubrió las Islas Canarias para Europa en 1312. La isla de Madeira se descubrió a principios del siglo XIV por una expedición de genoveses y florentinos. Posiblemente poco después debieron descubrirse también las Azores entre 1335 y 1341. Todas estas islas fueron descubiertas pero no conquistadas o colonizadas, tarea que se realizaría en la centuria siguiente. Tanto catalanes como especialmente los mallorquines habían desarrollado una intensa actividad comercial con los puertos magrebíes, desde Túnez hasta Ceuta y con el Reino de Granada a lo largo del siglo XIV. Los mallorquines visitaban con frecuencia la costa atlántica marroquí y conocían bien dicha costa. En 1346 el mallorquín Jaume Ferrer se dirigió al Riu d'Or y tras superar el cabo Bojador su rastro se perdió para siempre. Estos primeros tanteos de salidas al Atlántico demostraban que tanto la técnica como los medios náuticos estaban a punto, pero las grandes expediciones no podían ser llevadas a cabo por ellos porque, aunque poseían la técnica, sus bases de aprovisionamiento estaban lejos. Los grandes descubrimientos necesitarían un gran esfuerzo económico y una voluntad que sólo podía dar la corona. La hora de Portugal y Castilla había llegado. Las grandes exploraciones portuguesas y castellanas del siglo XV. Existieron numerosas motivaciones que hicieron posible la empresa descubridora del siglo XV, entre ellas la situación geográfica de la península ibérica y la familiaridad de los marinos portugueses y castellanos con el Atlántico. Sin duda, otros reinos como Francia e Inglaterra tenían también los mismos medios técnicos y humanos, e incluso superiores, pero no tenían las motivaciones estratégicas ni políticas ni comerciales, por lo que se incorporarán con retraso a esta tarea de exploración, conquista y colonización del siglo XVI. Las Islas Canarias. Tras el temprano descubrimiento de las Canarias en 1312 y las numerosas visitas a las mismas tanto de genoveses, mallorquines, castellanos, portugueses y franceses, hasta 1402 no se emprendió su conquista y colonización. Empezó por las islas más pequeñas y terminó 90 años después con la conquista de Tenerife en 1496. Fue la iniciativa del normando Juan de Bettencourt, que aportó los hombres, y de Gadifer de la Salle, que proporcionó el barco que ocupó la isla de Lanzarote en 1402. La falta de hombres hizo que la expedición buscara refuerzos en Andalucía y se acogiera a la protección del rey Enrique III, con lo que la corona castellana iniciaba su soberanía sobre el archipiélago. Posteriormente se conquistaron Fuerteventura en 1403 y El Hierro en 1406, iniciándose en 1454 la conquista de Gran Canaria y Tenerife, aunque sin éxito alguno hasta la época de los Reyes Católicos, por la fuerte resistencia de la población guanche. El poblamiento de Madeira empezó poco después de su descubrimiento y, al igual que las Azores, se produjo sin contratiempos ante la falta de población autóctona, y esta fue suplida con mano de obra esclava trasladada allí para atender el cultivo de caña de azúcar recientemente introducido en la isla. Las rutas portuguesas en África. Don Enrique el Navegante. El establecimiento en Portugal de la Casa de Avís en 1383 y el posterior afianzamiento frente a Castilla en la batalla de Aljubarrota, la guerra luso-castellana de entre 1384 al 1397, con victoria lusa que acabó por consagrar su independencia de España, no sólo significó un cambio de dinastía y el surgimiento del espíritu nacionalista portugués, sino que fue la entrada en escena de nuevas fuerzas con fuertes intereses mercantiles que darían nuevos rumbos a la política portuguesa.
La empresa africana portuguesa estuvo perfectamente planificada. Primero, se estableció un tratado de paz con Castilla en 1411. Segundo, en 1413 la Santa Sede le concedía los beneficios de la cruzada. Y tercero, la toma de Ceuta en 1415 marcó el inicio de los descubrimientos de los portugueses en África, culminando con la ruta marítima hacia la India, al doblar el Cabo de las Tormentas en 1488. Todo el plan de descubrimientos y conquistas estuvo auspiciado por la corona y sus actividades fueron dirigidas desde la toma de Ceuta por el infante don Enrique el Navegante, de entre 1394 a 1460, tercer hijo de Juan I. Primero se llevó a cabo el poblamiento de Madeira, segundo se intentó sin éxito la conquista de Gran Canarias y tercero se concluyó el descubrimiento de todas las islas Azores. Tras el fracaso de la toma de Tánger en 1437 se abandonó la idea de la conquista de Marruecos y se pensó en el establecimiento de una serie de presidios o plazas fuertes a lo largo de la costa, que servirían de apoyo a la navegación en su intento de llegar a las fuentes de oro y de los esclavos, que se lograría tras haberse franqueado el Cabo Bojador en 1434 y el Cabo Blanco en 1441. De allí se trajo el primer grupo de esclavos negros y en sus cercanías se construyó en 1448 el famoso fuerte de Arguim, que protegería el comercio de esclavos y oro a cambio de productos europeos. En 1444 se llegó a la desembocadura del Senegal y ese mismo año llega a Lagos, Portugal, el primer lote importante de esclavos africanos. El tráfico de esclavos constituyó una fuente importante de ingresos y un remedio a la escasa mano de obra necesaria para las plantaciones de caña de azúcar en Madeira, Azores y desde 1450 también para el archipiélago de Cabo Verde. Portugal se convertía así en el primer país europeo que practicó el tráfico de esclavos negros, al que pronto se unió España y el resto de países. La llegada de los portugueses al África Negra, donde podían aprovisionarse directamente sin intermediarios, tanto de oro y esclavos, hizo que castellanos, franceses y algunos genoveses intentaran seguir sus pasos. La Bula Romanus Pontifex, que les otorga al Papa Nicolás V en 1455, reconoció el derecho exclusivo a Portugal a las exploraciones africanas. Esta fue la razón por la que Colón planteó su viaje a las Indias a través del Atlántico, buscando la ruta marítima, ya que la africana era monopolio de los portugueses. Tras la muerte de Enrique el Navegante, se inspeccionan más de 2000 kilómetros de costa, descubriéndose las islas de São Tomé en 1471, Annobón y Príncipe en 1472, así como Fernando Po y Gabón en 1473, rebasándose el Ecuador. En 1482 se fundó en la costa de Ghana la fortaleza y factoría llamada La Mina, que junto con la de Arguim fueron los centros principales de control del comercio de esclavos y oro africano. Las conquistas portuguesas fueron reconocidas por Castilla mediante el Tratado de Alcacobas, firmado en 1479 y ratificado en Toledo en 1480, entre los reyes católicos y Alfonso V de Portugal. En este tratado se reconoció a Castilla la posesión de las Canarias y la prohibición de navegar al sur del Cabo Bojador, y a Portugal su dominio sobre los Azores, Madeira y todo lo descubierto y por descubrir al sur de dicho cabo. Sin embargo, el Papa Alejandro VI estableció mediante la bula Inter Caetare, donde quedaba definido un meridiano al oeste del cual todas las tierras halladas y por hallar pertenecerían a los reyes de Castilla y León, y a Portugal las tierras situadas al este, lo que favorecía a los reyes católicos. La diplomacia portuguesa reclamó, y en el Tratado de Tordesillas se estableció una nueva línea de separación en la que Brasil quedaba dentro de las tierras adjudicadas a Portugal. Tratado de Tordesillas fue el compromiso firmado en Tordesillas el 7 de junio de 1494 entre los representantes de Isabel y Fernando, reyes de Castilla y de Aragón, por una parte, y los del rey Juan II de Portugal, por otra,
en virtud del cual se estableció un reparto de las zonas de navegación y conquista del Océano Atlántico y del Nuevo Mundo, mediante un meridiano situado a 370 leguas al oeste de la isla del Cabo Verde, a fin de evitar conflictos de intereses entre la monarquía hispánica y el Reino de Portugal. En 1487, gracias a los conocimientos adquiridos a lo largo de estos años, se inició la empresa definitiva de llegar a la India doblando África. Bartolomé Díaz salió de Lisboa con 3 carabelas a finales de julio de 1487. A principios del 1488, alejándose mucho de la costa atlántica africana, unos 500 kilómetros más al norte, se dio cuenta que por su posición había doblado sin saberlo el Cabo de las Tormentas y que a su regreso a Lisboa en 1488 denominó de Buena Esperanza. El descubrimiento de América por Colón cogió por sorpresa a los portugueses, que tras el Tratado de Tordesillas en 1494 armaron 4 navíos con 150 hombres al mando de Vasco de Gama con la intención de llegar a la India. La expedición salió de Lisboa en 1499 a la altura de Sierra Leona y se dirigió hacia el oeste. Emprendió una enorme volta que casi le llevó a Brasil, para posteriormente dirigirse hacia el Cabo de Buena Esperanza. Tras la pérdida de 2 navíos y 70 hombres, hacía su entrada en Lisboa en 1499. Se había logrado por primera vez comunicar por vía marítima Europa y la India. Los portugueses se fueron familiarizando con el régimen de vientos y corrientes que rigen la navegación a vela a lo largo de las costas africanas. El descubrimiento de la Volta como maniobra de navegación marítima fue el hallazgo más importante de los marineros portugueses. Descubrieron que al norte del Ecuador los vientos giraban en una especie de círculos de este-oeste al este y en el sentido de las agujas de reloj, y que adentrándose hacia el Atlántico, hacia el mar de los Sargazos, a la altura de Lisboa, los vientos volvían a soplar hacia el este, lo que les permitía regresar de nuevo hacia las costas portuguesas, siempre con viento de popa o del lado de popa. Descubrieron que el régimen de vientos era constante a lo largo de 9 meses al año en una franja costera que va desde Oporto hasta las costas del Sáhara, por lo que los viajes de ida y vuelta debían hacerse adaptándose a este régimen de vientos. Bartolomé Díaz intuyó que al sur del Ecuador los vientos giraban en sentido inverso. La combinación de los 2 sistemas era la doble volta, una especie de gran 8 que se realizaba en pleno Atlántico. De este modo se descubrió el método que utilizarían los barcos en sus travesías atlánticas hasta la invención del vapor. El Nuevo Mundo. El descubrimiento del Nuevo Mundo fue un resultado colateral de los descubrimientos portugueses y fruto del desarrollo técnico y de la información que sobre el régimen de vientos y la famosa volta se había acumulado. Colón había nacido en 1451 en Génova y desde sus años de juventud su vida estuvo ligada al mar. A los 25 años se encontraba en Portugal, desde donde realizó un viaje a la factoría de la mina. Recogió información de todo tipo sobre el régimen de vientos y fue madurando el proyecto de viajar a Catay, China, por Occidente a través del mar. El gran error de Cristóbal Colón fue atribuir una extensión exagerada a Euroasia. Creía que, tal y como había indicado Marco Polo, las distancias entre China y Japón eran de 1500 millas y además atribuyó a cada grado una longitud de 45 millas, cuando en realidad son 60 millas. Estos errores le llevaron a reducir a 2400 millas la distancia marítima entre Canarias y Zipango o Japón, cuando en realidad son 10.600 millas. De esta manera, Zipango estaría poco más allá del mar de los Sargazos. Convencido de sus cálculos, presentó su proyecto a Juan II de Portugal en 1484 y de nuevo en 1488. El proyecto fue rechazado por razones técnicas, ya que era imposible cargar suficientes alimentos y agua para cubrir la distancia a Zipango, que la comisión estableció de manera certera en 10.600 millas, por lo que era inviable. Y también por razones políticas, ya que Portugal estaba a punto de doblar el Cabo de Buena Esperanza. Colón ofreció su proyecto a Francia e Inglaterra, que en aquellos momentos carecían de medios para llevarlo a cabo.
Colón llegó a Andalucía en 1485, donde a través de los franciscanos de la Rábida encontró en el duque de Medinaceli un valedor entusiasta. La primera reunión con los reyes católicos ocupados en la conquista de Granada tuvo lugar en 1486. El rey Fernando no era partidario, pero Isabel insistió e hizo que se nombrara una comisión de expertos. El regreso a Portugal de Bartolomé Díaz a finales de 1488, con la noticia del hallazgo del paso hacia Asia y los informes desfavorables de la comisión, frenaron el proyecto. A finales de 1491, Colón insistió de nuevo ante la reina Isabel, dispuesta a aceptar el proyecto. Tras unas duras negociaciones, finalmente se llegará a las capitulaciones de Santa Fe el 17 y 30 de abril de 1492. En estos documentos se reconocía a Colón el título de virrey, gobernador general y almirante y el 10% de las riquezas de todo tipo que se generaran en las tierras a descubrir, descontando los gastos para él y sus sucesores. Los preparativos del viaje duraron 3 meses. La intervención de los hermanos Pinzón y los Niño fueron definitivas para reclutar la tripulación y abastecer los navíos. Las carabelas Pinta, Niña y el navío Santa María, que sería la nave capitana, zarparon del puerto de Palos con 87 personas a bordo y el 3 de agosto de 1982 embarcaron. Tras una escala en Canarias, el 9 de septiembre empezó la gran aventura que concluiría el 12 de octubre con la llegada a la isla caribeña de Guananaina, en San Salvador. El genio y los errores de Colón habían hecho posible los descubrimientos del Nuevo Mundo.